ahorita vamos a analizar ya un poquito de la parte matemática asociada a la probabilidad, como tal son las propiedades y teoremas básicos asociados a ella que nos pueden facilitar el trabajo y el cálculo de probabilidades. Eh, y estos se van a seguir derivando, o sea, recuerden que partimos de unos primeros axiomas que definen ya la función de probabilidad como está definida, pero podemos utilizar, gracias a la teoría de conjuntos que hemos estado trabajando, ¿sí? una, una referencia o una analogía con lo que es el tratamiento de probabilidad, es decir, cómo reacciona esos sucesos del espacio muestral en función de cómo estén definidos a la medición dentro de un sigma de álgebra. ¿Sí? El primer teorema nos dice que el suceso imposible tiene probabilidad cero, es decir, esto, ¿no? Fíjense que el suceso imposible normalmente tiende a estar incluido en lo bueno, debería estar incluido en los sigma de álgebra, debido a que es el complemento del universo, y el universo tiene que estar contenido en los sigma de álgebra. Entonces, lo que se tiene es que el suceso imposible es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la ocurrencia de un suceso imposible, un suceso que no está definido en el espacio muestral, es nula. Sí, y tiene sentido a nivel de teoría de conjuntos, porque si nosotros graficamos el conjunto vacío, ¿dónde está? No está. No hay que medir, no tiene elementos. ¿Cómo va a tener, o sea, cómo va a valer algo la función de probabilidad? Primero, entendiendo que la función de probabilidad parte en cero. La función de probabilidad es siempre positiva. El valor más bajo del que puede adquirir la función de probabilidad es cero, que implica nulidad en este caso, ¿no? No ocurre, no va a ocurrir. ¿Sí? Entonces la probabilidad cero nos asocia a un grado de ocurrencia mínimo. Es decir, que mientras más tienda a cero el valor de la función de probabilidad, menor es la oportunidad o el grado de ocurrencia del suceso que está siendo medido desde el sigma de álgebra. ¿Sí? Entonces, mientras más tienda a cero una probabilidad, menor es el grado de ocurrencia del suceso que estamos midiendo. Eso también nos va a permitir organizar que si tenemos probabilidades que son mayores entre sí, pues mayor va a ser el grado de ocurrencia mientras más alta sea la medida de probabilidad, sea el resultado. Fíjense que este teorema que viene no es el axioma no es similar al axioma que vimos, al tercer axioma de Kolmogorov, que hablaba de sucesos, de una colección infinita de sucesos. Fíjense, yo les estaba comentando para que me entendieran que también se podía aplicar a la sucesión finita, a la colección finita. Sin embargo, este es un teorema, no un axioma. Eso se demuestra, ¿no? En este caso, la probabilidad de la unión de n sucesos va a ser igual a la suma de estos, dado que son mutuamente excluyentes, así que tengan cuidado. Tienen que ser mutuamente excluyentes todos los sucesos entre todos ellos para que esto se aplique. Tenemos que si A pertenece a sigma de álgebra, A es un suceso, obviamente que A va a ser un suceso entonces que pertenece al espacio muestral, que está contenido en el espacio muestral. Entonces tenemos que la probabilidad del complemento, ¿sí?, de ese suceso A es igual a 1 menos probabilidad de A. Ven, o sea, el complemento es igual a 1 menos probabilidad de A. Y este resultado es importante. Fíjense la demostración. Consideramos que la unión de A con su complemento es el universo. ¿Sí? Consideramos eso ya lo sabemos por teoría de conjuntos. Si aplicamos probabilidad a ambos lados de la ecuación, y se puede hacer, porque la probabilidad al final es una función, ¿sí? Una función como es cualquier función que ustedes vieron en matemática, una función como el seno y el coseno, se puede aplicar a ambos lados de la ecuación. Al aplicar la medida de probabilidad a ambos lados, tenemos que la probabilidad de A unido a complemento es igual a la probabilidad del universo, ¿sí? O bueno, la probabilidad de suceso seguro. Entonces tenemos como A y A complemento son mutuamente excluyentes, es decir, que la intersección de ambos es vacía. ¿Se va a aplicar qué? Se va a aplicar este teorema, ¿no? El teorema de está asociado a una colección finita de sucesos que son mutuamente excluyentes. Es decir, que va a ser la suma, donde n en este caso va a ser igual a 2, ¿no? Porque tenemos nada más dos sucesos. Entonces tenemos que la probabilidad de A más la probabilidad de complemento es igual a 1. ¿Y por qué es igual a 1? Porque vimos que hemos visto que el suceso, o sea, tenemos que el suceso seguro
va a ser igual a 1, ¿sí? Eso está definido en los teoremas que vimos. No está aquí, está en los axiomas. Esta es un axioma de Kolmogorov, ¿sí? La probabilidad del universo es igual a 1, en este caso. En este caso no, siempre es igual a 1. Entonces, nos va a dar que la probabilidad del complemento va a ser 1 menos la probabilidad de A. Y esto nos lleva a un corolario. El corolario, por si yo no me acuerdo si ya se les he explicado que es un corolario, pero aprovecho ahorita de refrescar en todo caso, es una definición o una conclusión matemática que se deriva de un teorema. Entonces, debido a que tenemos este resultado, nos vamos a dar cuenta que si A pertenece a sigma de álgebra, entonces la probabilidad de A siempre va a ser menor o igual a 1, por este resultado. ¿Por qué? Porque el complemento va a ser 1 menos probabilidad de A. Pero probabilidad de A no podría ser, ¿por qué? No podría ser mayor a 1, ya que tenemos que, esto lo podemos ver rapidito acá, que si estamos midiendo probabilidad del complemento, la probabilidad del complemento tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, y tenemos que la probabilidad de el complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿no? En este caso de A complemento. Y esto debería ser mayor o igual a 0, porque es una medida de probabilidad al final. Cuando despejan A, ¿qué les va a quedar? Que cuando despejan la probabilidad de A entonces va a tener que ser menor o igual a 1. ¿Sí? Eso quiere decir que podemos redefinir la función de probabilidad que habíamos dejado abierta hasta los reales positivos como una función con dominio en sigma de álgebra que tiene un rango en 0 y 1, donde 0 es la probabilidad del suceso imposible y 1 es la probabilidad del suceso seguro o el universo. Es decir, que mientras más nos vamos hacia 0, menor es el grado de ocurrencia del suceso, más nos vamos hacia 1, mayor es el grado de ocurrencia del suceso. ¿Sí? Tenemos acotado la función de probabilidad gracias a este teorema que acabamos de demostrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Además, y démosle como una pequeña amenaza, no quiero ver probabilidades negativas y no quiero ver probabilidades mayores a 1. Probabilidad mayor a 1 es un error, está mal definida la función de probabilidad, está haciendo mal los cálculos. No es que es mayor que 1, es muy probable, no. ¿Sí? Eso no cabe en la lógica estadística ni matemática. No puede ser mayor a 1. Para eso le hemos dedicado estos minutos para demostrar, bueno, minutos, ya, el video anterior fueron como 20, ya hasta ahorita alrededor de casi 30 minutos para demostrar eso. Entonces, presten atención que la probabilidad no puede ser mayor a 1 ni puede ser negativa. ¿Sí? Ya lo hemos visto y lo hemos demostrado lógicamente. Probabilidad de la diferencia. Tenemos dos conjuntos A y B que pertenecen a sigma de álgebra, entonces la probabilidad de la diferencia de los conjuntos va a ser la probabilidad del primer conjunto menos la probabilidad de la intersección de ambos conjuntos. ¿Sí? ¿Cómo demostramos esto? Sabemos que A se puede escribir como la intersección de A con B unido a la intersección de A con no B, con el complemento de B. ¿Sí? Aplicando, esto tiene sentido porque si tenemos o sea, vamos a hacer el gráfico por si acaso alguno duda del resultado. El gráfico quedó como inclinado. Tenemos el conjunto A y B que tienen una intersección entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es A? A es la intersección de A con B unido a la intersección de A con no B, que la intersección de A con no B es todos los valores de A que no están incluidos en B, y a su vez estamos uniéndole los valores que ya tienen en común con B. ¿Qué me va a quedar al final? Me queda A. Sí, entonces esto se cumple. Esto es verdad. Podemos verificarlo, lo verificamos con el gráfico. Aplicamos probabilidad por ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Y luego, como estos dos conjuntos son mutuamente excluyentes, ya le hemos visto, ¿no? Estamos viendo que este excluyente con este no tienen conjuntos en común. Se puede escribir la unión de ellos como la suma de las probabilidades, ¿sí? De las intersecciones. ¿Qué implica esto? Que yo puedo separar esto de la siguiente manera. Yo puedo pasar restando la probabilidad intersectado de A intersectado con B, ¿sí? Entonces la probabilidad A menos la probabilidad de B intersectado. Y por definición de diferencia de conjuntos, sabemos que esta expresión de esta manera es la diferencia. Y hemos demostrado, ¿sí?
que la diferencia de conjuntos se escribe de esta manera, la probabilidad de la diferencia de conjuntos. Y tiene un sentido lógico verlo de esa manera, porque la diferencia de A y B la podemos representar gráficamente de la siguiente forma. Tenemos que A y B tienen una intersección. Sí, el conjunto A completo tiene esto e incluye la intersección. Si yo le quito la intersección, si yo la elimino, me voy a quedar nada más con la diferencia, que es solamente los elementos de A que no están en B. ¿Sí? Y por eso es que se mide como la probabilidad de A la cual le quito la probabilidad de que ocurra la intersección de A con B, la oportunidad de que ocurra A y B. ¿Sí? Esa sería la representación gráfica de esta medida de probabilidad. Sale un corolario de acá. Si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de B. Y esto lo podemos demostrar fácilmente porque si tenemos A intersectado con B, como B es subconjunto de A, entonces todos los elementos de B pertenecen a A y por ende esto va a ser simplemente que escribir B. ¿Sí? Y si B es contenido A, entonces tenemos un segundo corolario. A debe ser entonces, la probabilidad de A va a ser mayor a la probabilidad de B. Obviamente debería ser así porque A está incluyendo más resultados posibles. Puede, porque pueden ser iguales, ¿no? Puede incluir más resultados posibles que B. ¿Sí? Del espacio muestral como tal. Y esto lo podemos demostrar por el hecho de que esta medida de probabilidad tiene que ser mayor a 0. Por axioma de Kolmogorov número 1. Y tenemos esto así. ¿Sí? Entonces, si la probabilidad de un suceso, de un suceso como tal, va a ser mayor que la probabilidad de sus subconjuntos. Eso es lo que quiere decir este corolario. La regla de la suma. No la confundan con la regla de la multiplicación. La regla de la suma. Si A y B pertenecen a sigma de álgebra, entonces la probabilidad de A unido B es igual a la suma. Fíjense que yo estoy diciendo pertenecen y estoy hablando de que están unidos, mas yo no estoy aseverando aquí que sean mutuamente excluyentes. ¿Sí? Estos son sucesos que no necesariamente son mutuamente excluyentes. La unión de ellos va a ser la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la intersección de ambos. ¿Por qué se escribe esto a nivel lógico, a nivel del gráfico? Porque si yo quiero medir la probabilidad de estos dos unidos, cuando yo mida 1, sí, estos círculos están quedando cada vez peores. Cuando yo mida 1, digamos, yo estoy midiendo la probabilidad de A una vez, ¿no? Esto incluye la intersección de A con B. Y estoy midiendo la de B, que incluye estos valores, pero también incluye los de la intersección. ¿Qué está pasando acá? Estoy midiendo dos veces la misma área, ¿sí? La misma área del conjunto. Entonces se le resta una vez la intersección, para que entonces quede medido solamente lo que me interesa, ¿sí? Que es los elementos de A que no son comunes con B, los elementos de B no comunes con A, y la intersección de ellos una sola vez medida. La ocurrencia, ¿no? Tenemos que la unión de A con B es la unión de A con la unión de la unión de A. El suceso A con la unión de B menos A. ¿Sí? Porque esta A ya tiene la intersección con B y no tiene la intersección con la intersección de A con B. ¿Sí? Pero igual es válido la acotación, ¿no? La unión. Sería A y B sin A es esta parte que no tiene elementos comunes. Entonces es equivalente. Aplicando la medida de probabilidad, tenemos que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A unido a B menos A. Como son mutuamente excluyentes, debido a que son los elementos de A no comunes en los elementos de B no comunes en A, podemos sumar las probabilidades sin agregar ninguna intersección, ¿no? Porque al final la probabilidad de la intersección es en este caso, aunque estamos demostrando esto, pero ya por axioma sabemos que por el teorema que hayamos visto, tenemos que estos dos se suman porque son mutuamente excluyentes, ¿no? Por diferencia de sucesos, tenemos que esta expresión de acá, eso ya lo acabamos de ver, ¿no? Es la probabilidad de A menos la probabilidad de B intersectado. Sin embargo, esto sería B menos A. Entonces es la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. ¿Ven? Y queda la expresión que estamos planteando. En consecuencia, si A y B son mutuamente excluyentes, tenemos que la unión de A con B es la suma nada más, sin la intersección. Porque la intersección de dos sucesos
mutuamente excluyentes es el vacío, y el vacío, la probabilidad del vacío, ya lo hemos visto, es igual a 0. ¿Sí? Y la regla de la suma extendida nos dice que si tenemos a sub 1, a sub 2, hasta sub n sucesos asociados al espacio muestral sigma de al espacio muestral omega, tales que los a sub i pertenecen a un sigma de álgebra para todo valor de i que va de 1, 2 hasta n, entonces tenemos lo siguiente: la probabilidad de la unión de esos n sucesos va a ser igual a la suma de las probabilidades individuales menos menos las probabilidades de las intersecciones entre todos ellos, menos excluyendo los iguales. Es decir, esto de i diferente a j es que para todo valor de i, cualquier valor de va de 1 hasta n, intersectado con otro suceso, llega de 1 hasta n sin ser el mismo, sin incluir la intersección del mismo. ¿Sí? En este caso sería la probabilidad de intersección entre ellos sin ser de ellos mismos, más la probabilidad entre ellos tres, entre tres de estos elementos donde no se pueden repetir los sucesos tampoco, y así hasta menos 1, n menos 1 sucesos, probabilidad de la intersección de todos los sucesos de la colección, ¿sí? Este menos 1, n menos 1 lo que nos está indicando es el signo que va a tener al final, porque si se dan cuenta, los números impares son signo positivo, los números pares, este sería el primer término, los números, los términos pares son negativos, y así va, ¿sí? Y esto va a depender de si n-1 es un número, si n termina siendo un número par o impar. Si es un número par, n, entonces nos va a quedar negativo, porque aquí ¿qué pasa? N es par, le resto 1, se vuelve impar, y un número negativo elevado a un número impar va a seguir siendo negativo, ¿sí? Va a mantener el signo negativo. Si es impar, le resto 1, se vuelve par, y por propiedades de potencia, pues un número negativo elevado a un número par va a dar positivo, va a resultar un número positivo. Entonces va a depender de la ubicación, de cuántos términos tenga. ¿Sí? Por eso que se pone este arreglo acá. Y la intersección, tenemos la intersección conjunta, de la intersección completa de la colección, ¿sí? Esa sería la regla de la suma extendida. No se me mortifiquen tanto por esta, es más para que sepan que existe, porque lo más que podemos utilizar son tres conjuntos, ¿sí?